Bueno, pues ya para terminar esta mañana tan interesante y tan densa, había hablado Javier, arqueólogo, y ahora le toca una musicóloga. Siempre hemos tenido etnógrafos, antropólogos, y bueno, pues me parecía interesante que viniera otro tipo de perfil. Y la más indicada, en mi opinión, es Julia Andrés Oliveira. Me ha pasado también un currículum de estas de 5 páginas. Os pedí brevedad, pero bueno, da igual, ya lo resumo yo porque no me queda otra. Ella, entre su formación académica, es grado medio de música en piano, grado superior de música en etnomusicología, máster en gestión y mediación del patrimonio cultural en Europa, máster oficial en música hispana, doctorado en historia del arte y ciencias de la música, es que es media página, y doctora, por fin doctora, o sea que tienes el repóquer de títulos. Aparte de ella es profesora, además, es profesora en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León de Salamanca. ¿No? ¿Está bien dicho? Sí, está en Salamanca. En Salamanca. Es de Castilla y León, creo que sí, eso es. Muy bien. Ella, aparte de su labor docente, pues es investigadora, además con trabajos bastante importantes. Aparte ha tenido una beca de Ángel Carril, las becas del IDES, ¿sí, no? Sí. Ha trabajado, como decía Enrique esta mañana, la Diputación de Soria. Además la citó Enrique en el cancionero que van a presentar mañana. Una beca CIOF INAEM, que no sé lo que es, eso nos lo explicarás tú. Sí, y sobre todo tiene pues una serie de publicaciones que son, yo creo que de referencia, sobre todo en temas de romancero, bailes y danzas. Tiene pues, aquí una lista pues, importante, aparte de colaborar en proyectos que no voy a leer, estudios sobre la gaita de Fole Zamorana, música del África subsahariana, también para que veamos que no solo se dedica a la música de aquí, sino a la música de allí, que eso me parece que resaltarlo es importante. El baile de la carrasquilla, estudio y difusión, etcétera, etcétera. El cancionero tradicional de Sayago, que es una obra que se dio todo aquí y que me parece también interesante. Yo la he consultado, no soy especialista, me parece que está muy bien, pero eso a lo mejor nos tienes tú que convencer en tu charla de ahora mismo, que tiene un título larguísimo y que no voy a leer y que no te voy a quitar tiempo porque además vamos un poco fastidiados de tiempo. Entonces, el micrófono es tuyo, Julia. Buenos días a todos, ya casi buenas tardes por la hora que me toca. Es justo la última de la mañana, entonces espero no ser muy tediosa y estas cuestiones que os quiero hoy comentar aquí os sean interesantes y no pesadas. Quería empezar mi breve comunicación agradeciendo, pues eso, tanto a Pedro como a Beatriz, la invitación para participar en estas jornadas que, desde luego, me parece que es una oportunidad maravillosa para contaros qué es lo que hacemos en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Porque es verdad que al principio de la mañana se ha aludido mucho a instituciones como las diputaciones, como las asociaciones etnográficas, colectivos varios, ¿no?, que se centran en el estudio del patrimonio inmaterial, pero es cierto que nosotros desde el conservatorio considero que hacemos también un esfuerzo precisamente por poner en relieve, ¿no?, pues el valor que tiene el patrimonio inmaterial desde el punto de vista de la raigambre que genera en nuestras propias culturas, ¿no? Esto es así. Es como nuestra seña de identidad, nuestro DNI cultural, pues se centra un poco en todo, ¿no?, en este patrimonio. El título es verdad que es inmenso, pero bueno, con él quería dar así un primer vistazo, ¿no?, a qué nos dedicamos allí en el conservatorio. Voy a explicaroslo todo muy rápidamente para que entendáis un poco qué es la etnomusicología. Yo soy etnomusicóloga, no musicóloga, tengo que reclamar aquí un poco esa titulación porque es cierto que la musicología ha sido siempre como el paraguas, como voy a comentar ahora en la charla,
bajo el cual ha emergido, ¿no?, la etnomusicología, pero hoy en día podemos hablar de la etnomusicología como una disciplina con entidad propia al margen de la musicología. Entonces, bueno, quiero un poquito hacer una punta de lanza a favor de esta especialidad. El título de las jornadas, que son segundas jornadas, creadores, protagonistas y portadores, me parecía interesante hacer un guiño desde el punto de vista académico, que es desde donde yo os voy a hablar sobre todo del estudio y de la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Creadores, bueno, pues creadores aplicados a nuestra disciplina, creadores de perfiles de alumnado que se interesa por el patrimonio inmaterial, que esto es muy importante, ¿no? Hablamos de lo maravilloso que es el patrimonio inmaterial, pero es que tenemos que generar ese gusto en nuestras camadas más jóvenes por precisamente estudiar este patrimonio, porque todos los trabajos que se han presentado aquí, que son fantásticos y acometen el patrimonio desde distintas perspectivas, también lo deben de hacer desde la música, porque la música es un componente que dentro del patrimonio inmaterial tiene un valor incalculable, desde luego. Protagonistas, pues protagonistas desde el sentido de, así conjuntamente, desde el plano de la investigación en la génesis de proyectos, donde efectivamente el patrimonio inmaterial es la piedra angular. Y portadores de ese conocimiento heredado que nosotros adquirimos a través de documentos, de archivos sonoros que nos han llegado de muchos recopiladores o incluso desde el trabajo de campo y que somos capaces de canalizar a través de esas investigaciones que pone de relieve ya no solamente el propio patrimonio, sino toda la labor que se lleva realizando en España o en otros países en materias, ¿no?, de patrimonio inmaterial. Perdón. Ay. Bueno, la etnomusicología como disciplina realmente no adquiere su nombre hasta mediados del siglo XX. Esto no solamente es en España, es a nivel mundial. Es una disciplina muy joven, podemos decir. Anterior a la etnomusicología como nombre, había otras disciplinas que se encargaban o que hacían las veces, de las cuales luego la etnomusicología va a beber, que era, bueno, la musicología comparada o la antropología de la música. Digamos que la etnomusicología va a conjugar estos dos enfoques y por eso siempre en etnomusicología vamos a tener un enfoque antropológico y musicológico que se combinan, podemos decir, casi al 50%. Si bien es cierto que hay algunas investigaciones que tienen un corte más antropológico o más musicológico, ya lo iré explicando. Como ciencia, pues empleamos el método hipotético deductivo a través del análisis de resultados, donde combinamos, pues, bueno, el estudio de los datos y ese resultado nos da lugar a teorías o a estudios donde precisamente analizamos aspectos más formales. En este caso estoy siempre hablando de la música. ¿Cuáles van a ser nuestros repertorios o nuestras líneas de actuación? Pues vamos a tener vamos a poner el foco en el repertorio de música tradicional, en el repertorio de músicas del mundo y en el repertorio de música popular, entendiendo música popular como popular music o músicas populares en el ámbito urbano. ¿De acuerdo? Bueno, tengo que decir que antes de pasar a otra diapositiva, un poco fueron como las tres directrices de las cuales la etnomusicología toma campo de estudio. Si bien es cierto, a día de hoy, esta clasificación excede un poco al aparecer nuevos contextos musicales que nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, ligados al desarrollo tecnológico o a los nuevos contextos, como músicas, por ejemplo, como alude Josep Martín, las músicas invisibles que están en nuestra vida y que nos acompañan cuando vamos a comprar y no sabemos por qué, pero están ahí y tienen un componente muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, esto, digamos que implementa a todos estos tres repertorios de músicas que os presento aquí, implementaría pues esos nuevos contextos al hilo bueno, pues del avance de la propia vida, vaya. Como disciplina, aquí os he planteado, este sería el currículum de etnomusicología, que todas las asignaturas que veis aquí reflejadas son las asignaturas troncales que tienen que llevar a cabo nuestros alumnos. Como veis, hay un componente práctico importante. Esto significa que el alumno que decide estudiar etnomusicología
tiene que tener un conocimiento de la música, no tanto teórico, porque es verdad que a lo largo de la carrera puede adquirirlo y hemos tenido alumnos que tocaban un poco por transmisión oral, no necesariamente leían partituras, pero sí que es importante porque entendemos que si vamos a estudiar la música, pues es importante también tener un acercamiento desde el punto de vista interpretativo. Desde el punto de vista teórico hay una carga importante, pero si veis la carga más, la que se lleva más de pleno, ¿no?, el currículum es las asignaturas teórico-prácticas. ¿Por qué? Porque se combinan precisamente en esta disciplina asignaturas que, si bien es cierto, tienen un componente teórico, es necesario luego poder llevar a la práctica. Por poneros un ejemplo, una asignatura de cuarto que se llama Sistemas Musicales del Mundo, a nosotros nos ayuda precisamente a entender de qué manera se estructuran distintas sonoridades en otras sociedades musicales. Es verdad, nosotros aquí en España, o vamos a hablar en el mundo occidental, tenemos todo un bagaje teórico que nos habla de una serie, bueno, de músicas tonales, músicas modales, pero en otras culturas, precisamente por a lo mejor su contexto cultural o su propio desarrollo, no tienen este tipo de estructuras y nosotros es verdad que a lo largo de esta clase jugamos mucho a escuchar, transcribir e intentar ver de qué manera se organizan esas músicas, qué estructuras internas puede haber en la cabeza de estos transmisores o de estos intérpretes que hacen que esa música tenga esas peculiaridades frente a otras, ¿no? A través de estas distintas materias, bueno, conjugamos tanto de la práctica, de la teoría o de las asignaturas más teórico-prácticas, conjugamos distintos proyectos de investigación, que es lo que básicamente hoy os quiero presentar en las jornadas para que tengáis una idea de cómo trabajamos con el patrimonio inmaterial. Previo a esto y en base a este linkeo que siempre se nos hace con la musicología, tengo que deciros que nuestro departamento como tal pertenece al departamento de musicología. De hecho, si entráis en la página web del propio conservatorio, no vais a encontrar etnomusicología como tal, vais a encontrar musicología. Internamente entraríamos al itinerario de etnomusicología. Esto se debe básicamente a cuestiones curriculares, podríamos decir. Os he puesto aquí una serie de decretos o de reales decretos en base a los cuales, pues bueno, podéis ver que el estudio del patrimonio musical inmaterial que previo a la etnomusicología se denominaba folclore, forma parte de la carrera de musicología como una asignatura. Es una asignatura que se desarrollaba, creo, si no me equivoco, que había 2 cursos. Entonces, la gente que hacía musicología, pues igual que tenía contacto con repertorios pretonales o con el propio canto gregoriano o con distintas épocas, ¿no?, de la música, vamos a llamarla académica, centroeuropea, pues también tenía que tener contacto un poco con las músicas que le podían ser mucho más cercanas. Y en esto se trataba, ¿no?, esta asignatura de folclore. Bueno, con la nueva ordenación de enseñanzas que se lleva a cabo en el 95, en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León se separa la especialidad de musicología de la de etnomusicología y se consolida en un grado. A día de hoy, nuestros alumnos, cuando terminan la carrera, obtienen el grado en etnomusicología, porque es una carrera ya con 240 créditos, y debemos, iba a decir en gran medida, en toda la medida, este suceso, ¿no?, al interés que pone precisamente un etnomusicólogo zamorano, que es Miguel Manzano Alonso, que ocupa la cátedra durante 12 años. Miguel Manzano estuvo precisamente en la elaboración de la disciplina como tal y es muy interesante porque todo este currículum que os he enseñado antes, donde se combina lo práctico con lo teórico, se lo debemos a él porque él era precisamente también un músico práctico. Muchas veces todos los estudios que se han hecho previamente a la consolidación de la etnomusicología como tal en el conservatorio son estudios más de carácter, ¿cómo os podría decir?, descriptivo, con un enfoque muy cualitativo. Desde luego, no un enfoque sistemático que profundice en aspectos formales de la propia música. Y sin embargo, Miguel Manzano un poco lo que alude es a que la etnomusicología tiene que tener un componente antropológico, pero necesariamente, si estamos hablando de música, hay que hablar de música. No podemos, a un médico no se le dice no hable de anatomía, es que forma parte de su carrera. Entonces, si hablamos de música en el campo del patrimonio de cultura inmaterial,
hay que saber de música, o nosotros por lo menos así lo entendemos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, muchas cosas se pierden en el camino. Podemos hablar de contextos, de usos, de funciones, pero ¿y las estructuras internas? ¿Cómo funciona realmente la transmisión oral y qué estructuras sedimentan en las mentes de aquellos que transmiten estos repertorios? Vale. Os he puesto aquí los nombres de mis compañeros, que actualmente conformamos el Departamento de Etnomusicología. Eduardo Contreras, que fundamentalmente es su perfil, versa más en sociología, trabajo de campo, técnicas de transcripción y técnicas llevadas al trabajo de campo, técnicas informáticas. Luego tengo a mi compañera Lola Pérez Rivera, que fundamentalmente centra su actividad o su docencia en la transcripción musical, ligada a las tradiciones musicales de España y el conocimiento precisamente de estas tradiciones musicales. Y bueno, mi perfil realmente abarcaría más músicas del mundo, transcripción de música del mundo y más una visión antropológica, ¿no?, sobre el hecho musical. Os había puesto aquí algunos nombres que seguramente os podáis conocer, como Nemesio Taño, Manuel García Matos o Eduardo Martínez Torner, que ellos fueron precisamente precursores de que el folclore, como tal, tuviera un componente académico, se estudiase en las universidades o se pudiera estudiar en los conservatorios. Entonces, bueno, me apetecía citarlos de aquí para que no parezca que previo a Miguel Manzano absolutamente no hay nadie, que hay gente que desarrolla una labor importantísima y que gracias a ellos hoy podemos contar con el grado en etnomusicología. Creo que Castilla y León es afortunada precisamente por esto. Hace poco he estado en Musiquene haciendo un curso y ellos todavía, y eso que hace mucha apología de lo suyo, ¿no?, de la música tradicional vasca, todavía no tienen como tal un grado que estudie o sea, este componente, ¿no?, la música tradicional suya o simplemente la etnomusicología. Es decir, sigue como asignaturas optativas que, por ejemplo, un chistulari que lo estudia en el superior puede acoger en un momento dado. Entonces, creo que Castilla y León es una gran afortunada porque fuera de esta comunidad no existe como tal esta carrera en ninguna comunidad en España. Entonces, bueno, me parece que es muy, muy interesante remarcar esto. Antes he comentado los enfoques que nosotros trabajamos dentro de la carrera y esta dualidad de enfoques realmente nos permite hacer un estudio mucho más completo del hecho musical. Antes, cuando me planteé, cuando quería hacer el guiño un poco al título de las jornadas, pensar en que creadores también de metodologías, ¿por qué no? La etnomusicología, que es una disciplina bastante reciente, es verdad que tiene que beber de todo el aparato teórico de muchas disciplinas que se mueven a lo largo, ¿no?, del siglo XX con ella. Bebe mucho de la lingüística y hablamos mucho de semiología musical, bebe mucho, por ejemplo, del estructuralismo y bebe mucho, por ejemplo, de otras corrientes del pensamiento aplicadas al propio estudio de la etnomusicología, que derivan, pues, por ejemplo, corrientes como el funcionalismo o en corrientes como mucho más cercanas a nosotros, la fenomenología y a día de hoy los estudios de género y todos los estudios derivados de la performance musical. Entonces, nosotros, de alguna manera, lo que intentamos es, estudiando todas estas corrientes de pensamiento, todos estos paradigmas que han hecho que evolucione el planteamiento científico del estudio del hecho, del acontecimiento musical, intentamos consolidar nuevas metodologías aplicadas al objeto de estudio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, os he puesto estos dos enfoques porque desde el punto de vista etnomusicológico, si yo, por ejemplo, quiero trabajar una canción de boda, yo puedo trabajar la canción de boda desde el punto de vista del análisis musical y formal, y esto se lo debo a la metodología precisamente que ha desarrollado Miguel Manzano en muchos de sus cancioneros, pero también puedo estudiarla desde el punto de vista del uso y la función, que es algo de lo que habla mucho Alan P. Merriam, un antropólogo americano, que nos diría que el uso de esta pieza es un uso ceremonial y que la función precisamente de la pieza lo que trata es de consolidar una unión, ¿vale?, que, bueno, pues
dé lugar o que genere una familia nuclear, ¿no? Lo que en antropología muchas veces hablamos, que esa familia nuclear lo que va a hacer es que se perpetúe como tal la descendencia. Entonces, bueno, eso desde un punto de vista más antropológico. Y luego desde el contexto performativo, pues hablar de toda la participación que se lleva a cabo en torno a esta canción de boda. Los roles representados, tanto por el cura, los novios, los invitados, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, es una amalgama continuamente entre el enfoque musicológico sistemático y el enfoque antropológico. Vale, voy a pasar ya directamente, para ir mucho más rápido, a las líneas de investigación que trabajamos. Antes os he expuesto como las 3 fundamentales que dan origen a la etnomusicología, que es la música tradicional, músicas del mundo y la música popular urbana. En materia de líneas de investigación derivadas de la música tradicional, estamos ahora llevando a cabo 2 proyectos bastante importantes e interesantes que tienen como principales protagonistas estas dos personas que veis aquí, Alan Lomax en la imagen más grande y Kurt Schilder. Tienen en común los dos que son investigadores o interesados en el patrimonio cultural musical de España, que en un momento dado nos visitan. Kurt Schilder, que es el de la foto más pequeña, hace trabajo de campo en España, viene becado o auspiciado por una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, visita 2 veces España, entre 1928 y 1931, y vuelve luego en el 32, 33, y hace una obra que es muy interesante. Sobre todo es interesante por el momento en el que está recogido y más interesante aún porque conservamos los audios que este hombre pudo llevar a cabo o que pudo grabar en ese momento. Entonces, este proyecto tenemos la tremenda suerte, antes he hablado aquí de colaboración, nosotros podemos decir con una amplia sonrisa en la cara que o lo debemos, o estamos en concierto, vaya, y muy agradecidos con el Museo Etnográfico de Castilla y León, ya que nuestros alumnos, a través de la asignatura Prácticas Externas en Centros de Documentación, pueden venir y hacer aquí prácticas, precisamente porque es el Museo Etnográfico de Castilla y León el que alberga en sus fondos los audios de esta obra tan importante, que es For Music and Poetry of Spain and Portugal, que publica precisamente, bueno, no la publica Kurt Schilder porque él no puede llegar a ver esa publicación, se publica en 1941 y él desgraciadamente nos deja en 1935, la he traído hoy aquí para que la veáis, es este cancionero que veis aquí. Entonces, lo bueno de esto es que contamos con el documento escrito y además tenemos los audios. Nuestros alumnos, los alumnos que han empezado a hacer aquí prácticas, están llevando a cabo, bueno, hoy a la tarde seguramente que el bibliotecario del museo comente algo al respecto, al cual estamos muy agradecidos, quiero decirlo desde aquí. Se está llevando a cabo una catalogación y ordenación de todo ese fondo sonoro y se está vinculando al documento escrito. Aparte de esto, lo que se está llevando a cabo es un análisis. Os he puesto ahí un ejemplo de esta plantilla, que es metodología que aplicamos nosotros al estudio de cada una de las piezas, donde hablamos de sistemas melódicos, de ámbito, de estructura, de ritmo. Todo esto para nosotros es muy importante, porque de alguna manera nos va a permitir hacer ese estudio integral de todo el componente musical de la obra, es decir, saber exactamente Schilder qué géneros recogió primordialmente, porque la obra está como tal, tiene una clasificación geográfica. Schilder hizo un índice, he recogido tantas piezas en Ávila, he recogido tantas piezas en Soria, pero realmente no tiene como una metodología de estudio que ahonde un poco en el contenido musical, ¿no?, que contiene la obra. Entonces, lo que se trata de hacer con estas fichas, que ya tenemos alumnos que están trabajando en ello, es poner de relieve las características que pudieron llamar la atención a este investigador y que dejó como tal recogidas en esta publicación, que es, como ya digo, no solamente interesante por la época en la que se publica, sino por el gran contenido de piezas que están aquí recogidas. Tenemos otro grupo de alumnos que ha estado trabajando en el indexado de audios, porque los audios que contiene el Museo Etnográfico de Castilla y León tienen como base una digitalización
que desconocemos exactamente, tenemos una vaga idea, pero desconocemos exactamente en qué momento se pudo hacer, y muchas de las muestras de esa digitalización no son exactas, no son correctas, y bajo una muestra se esconden 2 o incluso hasta 3 canciones. Entonces estamos intentando poner todo esto limpio para poder hacer un gran documento donde se une el documento sonoro con el documento escrito y efectivamente un análisis de la obra para poder extraer, ¿no?, todo este valor musical que en sí entraña. El siguiente proyecto que estamos trabajando en clase con nuestros alumnos y que se trabaja en el marco de Tradiciones Musicales de España y Transcripción, este proyecto es interesante porque Alan Lomax nos visita durante 1952-1953. Es un contexto muy altamente, podemos decir, interesante para el etnomusicólogo, porque se hace dentro de un marco político. Teníamos ya la dictadura franquista estaba ya como tal instaurada, y además habían comenzado todas las tareas de recopilación de las misiones folclóricas, y Alan Lomax decide venir a España porque está haciendo un gran proyecto en el que quiere poner de relieve todas las cuestiones performativas en torno al hecho musical, es decir, él desarrollará luego otro aparato metodológico que se denomina Cantometrics, donde precisamente quiere ver qué diferencias hay entre unos repertorios y otros de otros países en materia de cómo se canta, si se canta de forma individual, si se canta en colectividad, etcétera. Entonces, eso hace que haga una recopilación de materiales musicales muy interesantes que a día de hoy están colgadas en esta página que os cito aquí, que es una sociedad que funda precisamente Alan Lomax en 1983 para recoger todos sus archivos musicales. Alan Lomax tiene archivos musicales en España, pero tiene en otras, podemos decir, aproximadamente 80 países a nivel mundial, porque quería hacer una gran comparativa de todo este patrimonio cultural inmaterial, pero desde un punto de vista mucho más holístico, no solamente centrado en España. Entonces, el apartado que trabaja en España es altamente interesante. Los archivos sonoros son de una calidad extraordinaria, están colgados en esta página, y entonces, nosotros desde el conservatorio nos hemos puesto en contacto precisamente con esta asociación para proponerles efectivamente hacer una transcripción musical de todos los fondos y un análisis como el que estamos llevando a cabo con los fondos de Schiller. Y solamente que hemos recibido, la verdad, un agradecimiento, ¿no?, por poner en valor también el archivo y por poder dotar precisamente del documento musical. Volvemos otra vez a lo mismo. Hablamos de música, tengamos un documento musical que nos permita a la larga poder trazar un análisis y sacar realmente qué hay de interesante. No solo el documento por sí, sino la comparativa de todos los rasgos que conforman el macro documento que fue la recopilación de Lomax en España. Se había puesto ahí un poco el objetivo. Voy a continuar. En cuanto a investigación derivada del estudio de músicas del mundo, sí que me gustaría también decir, aquí hablamos de patrimonio cultural inmaterial. A mí la experiencia me dice, trabajando en el aula con los chicos, que muchas veces para poder dar valor a lo que nos es cercano, hay que llegar desde lo que nos es más lejano. Y estudiamos muchos repertorios de otras músicas que realmente son muy foráneas, ¿no? Para nosotros no guardan mucho parecido, más bien casi ninguno. Sin embargo, el hecho de crear en ellos el interés por conocer o por avanzar en el estudio de esas músicas hace que en un momento dado ellos también sean conscientes de decir, jolín, pues aquí hay cosas interesantes. O, por ejemplo, ha habido alumnos que nos han dicho, pues es que mi abuela canta villancicos, yo le he oído cantar, pero es que nunca le había puesto interés, precisamente. Porque como era algo muy cercano, a veces es necesario salir y volver a entrar. Y entonces, en ese sentido, hacemos trabajos también, o tenemos proyectos que versan sobre otras músicas que nada tienen que ver con las nuestras. Os he traído hoy, así como a modo de ejemplo, he hecho una selección, porque es verdad que llevamos a cabo bastantes líneas de investigación, pero el proyecto Etnoimus trata de poner en valor también el instrumento como
vamos a decir, como patrimonio material del cual excede mucho de patrimonio inmaterial. Es decir, el instrumento nos está dando muchísima información sobre todo el repertorio que acompaña y la manera en la que lo acompaña, el contexto en el que se da, los materiales que se utilizan. Entonces, una manera también de aproximarnos a este repertorio inmaterial de músicas que se interpretan era a través de otros protagonistas materiales que eran los instrumentos. Entonces, generamos esta página web. La página web de Etnoimus es una página realmente que surge casi en el seno de una clase, y en esa clase precisamente donde empezamos a plantearnos que habría que hacer un repositorio de instrumentos, pero ¿cómo podríamos nosotros acercarnos a un repositorio de instrumentos sin tenerlos en físico? Entonces decidimos tomar este libro que os he traído aquí, que se llama Los instrumentos musicales en el mundo, de François René, que este libro, a modo de, de índice analítico final, hace un repaso aproximadamente de aproximadamente unos 1.100 instrumentos que provienen de distintas culturas musicales del mundo. Entonces, se nos plantea, bueno, como algo interesante para empezar a trabajar, para empezar a adentrarnos en otras culturas musicales también de transmisión oral, pero a través de estos materiales no tangibles que son los instrumentos. Entonces, ¿qué acciones llevamos? Pues queríamos hacer una página web, esta era un poco la idea, queríamos hacer una página web donde esta página web sirviera para todo el colectivo científico que quiere tener una aproximación a la organología tradicional, pero casi como de primer contacto, ¿no? Que no sabe realmente de qué va, por ejemplo, un SRAG, o de qué va un METEF, o de qué va, yo qué sé, tantos instrumentos. Hoy en día llevamos unos 200 catalogados. Entonces, empezamos así, se lo planteamos a la Junta Directiva, le pareció buena idea y a día de hoy la página de Etnoimus forma parte como proyecto de centro y es visitable y la verdad recibimos un montón de visitas. Dentro de cada una de las plantillas, esto que tenéis aquí es un SRAG, había puesto aquí la entrada a la página web por si queríais echarle un vistazo, pero como no sé cómo vamos de tiempo, luego si queréis o alguno tiene especial interés puede entrar. Si no, ya sabéis, instrumentos.costil.com, ahí tenéis por lo menos un repositorio de 200 instrumentos. ¿Qué trabajamos dentro de cada instrumento? Pues el nombre, zona geográfica, número de clasificación, todo esto es metodología, ¿no? Que os digo, y que sobre todo partiendo con una visión a lo mejor un poco museográfica desde el punto de vista de una cartela que contenga toda la información básica, quisimos también implementar enlaces o referencias donde se pudiera ver este instrumento en un contexto de patrimonio cultural inmaterial de interpretación y en un contexto a lo mejor de repertorios mucho más actualizados desde la world music o iba a decir el electrofolk, pero bueno, también sí, ¿por qué no? La verdad. Entonces, os traigo un pequeño clip de vídeo para que veáis algunos de los instrumentos que trabajamos. No sé qué tal se verá. Esta sería la página que tiene proyecto, instrumentos, entonces cada uno de estos da entrada a distintos instrumentos. Hacemos toda la ficha y luego ponemos enlaces, una localización geográfica y sobre todo un vínculo de este instrumento a muchas más zonas, como este que sería la zona malinche. De las especies que hemos estado ya hablando, la transmisión oral. En la página están reflejados instrumentos de todos los continentes y procuramos que cada zona tenga un referente. Muchas de las culturas que aparecen reflejadas
tanto trabajos de música tradicional en España como trabajos de música tradicional en otros países. Entonces, la diversidad o la casuística asociada a otros repertorios hace que sus propuestas luego para estudiar la propia música tradicional pues sea mucho más enriquecedora, sin duda. En el caso de este órgano de boca, por ejemplo, tan interesante, ¿no? Y la idea de cómo cada cultura ha desarrollado tecnológicamente algunos instrumentos, pues por ejemplo, en este que veíamos en comparación con el cultrum, que se da en Chile, ¿no? La disparidad, ¿no? de materias, de técnicas de construcción. Es muy interesante. Y esto, por ejemplo, nos ayuda a entender cómo en España conviven instrumentos que pueden haber sufrido una evolución, como el chistú o las flautas de 3 agujeros de la zona marrayana, que se han quedado en otras sonoridades, ¿no? Entonces, estas comparativas a veces son muy interesantes. Desde luego, enriquecen mucho, podemos decir, todo el imaginario de repertorio de músicas tradicionales de nuestros alumnos, sin duda. Aparte del conocimiento, ¿no? de otras culturas, que siempre es interesante. La marímbula, por ejemplo, en países como estos como Cuba, no en concreto este instrumento, ¿no? Pero este instrumento tenemos instrumentos muy similares a los pianos de pulgar en la zona más de Tanzania, más africana, y quizá, por ejemplo, a veces vinculamos. Esto se puede ser debido a la gran diáspora africana, ¿no? de la esclavitud, que deja también su implanta en estas islas, y entonces la transformación de muchos de estos instrumentos, que es interesantísimo, ¿no? Desde el punto de vista de esa transmisión de patrimonio inmaterial. Este es de España, en concreto esta matraca que va a sonar ahora, que es impresionante. Todos estos enlaces están accesibles dentro de nuestra página web de instrumentos. Yo no sé si vosotros conocéis alguna matraca similar, que se solían poner, por cierto, estas de tan gran tamaño en campanarios precisamente para, junto con las campanas, servir de reclamo. Podríamos poner algo de muchos de ellos herramientas que utilizan precisamente para poder cazar, ¿no? Es lo interesante de ver cómo hay en algunas culturas dónde está realmente la división entre lo que es interpretación musical o la concepción de instrumento musical que el utensilio mismo está por casa. Se me viene al caso, por ejemplo, la sartén del payo, ¿no? Es decir, es una sartén que en un momento dado me sirve para poder cocinar, pero también me sirve de instrumento. Entonces, esto es interesante y a nuestros alumnos les gusta ver en un momento dado estos vínculos que también hay, porque al fin y al cabo somos la misma especie. O pues la idea que nosotros transmitimos, ¿no? El desarrollo luego va a depender mucho del contexto y de todo el avance tecnológico. Para terminar, en cuanto a la propuesta de investigación y por tocar un poco los tres temas que esbozaba al principio de la charla, en cuanto a música popular o popular music, en su acepción así más anglosajona, estamos ahora mismo también en colaboración con otro centro en Salamanca. A nosotros nos gusta mucho colaborar porque creemos que precisamente esas colaboraciones lo que hacen es enriquecer nuestro punto de vista, no centrarnos solamente en las 4 paredes de nuestro aula, sino nos gusta movernos y conocer a mucha gente, pues mucha gente que contribuya precisamente a todas estas líneas de investigación. Este proyecto se enmarca dentro de una idea que a través del programa Erasmus Plus está tomando este año mucha
mucha vigencia, que es el tema de la inclusión social. En él vamos a tratar de trabajar la diversidad cultural tomando como marco geográfico la urbe de Salamanca. Pensad que estos son alumnos nuestros que a través de sus asignaturas como trabajo de campo, sociología o técnicas de edición van a llevar a cabo un muestreo de, bueno, pues de todas aquellas culturas que han ido a caer, ¿no?, en Salamanca, bien por motivos laborales o por motivos de, bueno, pues de acogida política, es decir, distintas casuísticas, y realmente lo que planteamos ver es esa riqueza cultural que puede sobrevivir o que convive dentro de nuestra de un área que en principio nosotros pensamos que no va a haber más allá que lo nuestro, pero es verdad que en nuestro barrio se ha abierto una tienda con productos búlgaros, tenemos un chino y se ha abierto un restaurante, por ejemplo, tailandés. Entonces, todo este tipo de cosas que conviven hoy en día con nosotros y porque no queremos dar precisamente la espalda a todas estas músicas que a día de hoy también tienen relevancia social, pues surge un poco este trabajo. Para este trabajo contamos con la ayuda, como os estaba diciendo antes, de Elías Rodríguez Fabrés, porque la idea es canalizar a través de una narrativa antropológica precisamente toda esta variedad o toda esta diversidad que hace que hoy en día podamos hablar de muchos más contextos musicales y que, por ejemplo, a diferencia que podía pasar en todos estos repertorios, ¿no?, que estamos acostumbrados a hablar o que recogen estos cancioneros, realmente los contextos festivos o los contextos del día a día ligados al ciclo vital o al ciclo anual más en concreto, pues se desdibujan hoy en día precisamente por esa pérdida de funcionalidad, y hoy en día tenemos otras realidades sociales a las que no podemos dar la espalda, y esas realidades sociales están jalonadas precisamente por nuevas músicas que también tienen una transmisión oral. Hace poco hablaba Rodes en una charla del BBVA y decía que qué trascendencia podría tener Bad Bunny dentro de 300 años, que por supuesto ni mucho menos la que puede tener Beethoven. Bueno, esto es producto un poco de lo que nos toca desde el punto de vista musical al trabajar con otras culturas, ¿no? Intentar romper barreras con esta idea elitista de el que sabe música, el que hace música. Pues el que sabe música y el que hace música tiene que estar abierto precisamente también a estudiar estas otras vertientes musicales que a día de hoy forman parte de nuestra vida diaria. Entonces, a través de este proyecto lo que intentamos es, tomando como muestra un espacio pequeño, realmente ver cuáles son las músicas que a día de hoy tienen una relevancia social, que conviven con nuestra cultura, que conviven con nuestra tradición y que además, bueno, pues de alguna manera consolidan todo este entramado de patrimonio inmaterial más reciente. Una de las cuestiones que le planteo a mis alumnos es ¿qué creéis vosotros que tiene que pasar para que unas músicas empiecen a estudiarse en la academia o empiecen a recopilarse o que produzcan reflexión a los investigadores? Normalmente siempre se habla del factor tiempo. Es decir, todo aquello que se ha consolidado en el tiempo o que tras el paso de años se ha recogido el libro, se ha escrito, se ha hecho leyes que van a favor de esa salvaguarda, ¿no?, desde ese repertorio, está fenomenal. Pero daos cuenta que no podemos dar la espalda a las realidades musicales que a día de hoy tenemos, a las realidades sociales. Tengo un alumno en concreto que está ahora trabajando temas de electrofolk, que ahora está muy en boga, que precisamente trabaja la música tradicional desde una vertiente tecnológica mucho más innovadora, ¿no?, combinándolo con la electrónica. Eso es lo que se está haciendo ahora. Tiene que pasar 70 años para que empecemos a estudiarlo, para que esté recogido en cancioneros. A lo mejor eso ya no va a ser el camino de recoger estas músicas. A lo mejor el momento es ahora, poner atención precisamente a las nuevas vanguardias. Creo que también de alguna manera forman parte de nuestro patrimonio, nos guste o nos desagrade. Desde luego, una idea un poco más aperturista, menos elitista, ¿no?, de lo que es el patrimonio también. Para finalizar, y ya son 44,50 y se me dijo que solamente 45 minutos,
solamente me queda, después de esta reflexión, hablar un poco del equipo humano que forma la especialidad. Ahí tenéis algunas imágenes. Es verdad que en etnomusicología tenemos una asignatura fantástica que se llama talleres, bueno, son los talleres de instrumentos musicales del mundo, y que siempre nos vienen a visitar pues protagonistas de distintas tradiciones. Veis ahí unas fotos de dos alumnas que están tocando un taiko, pero también están tocando un pandero cuadrado, por ejemplo, cuando estuvo Mayalde. Entonces, bueno, la idea de esto es trabajar y estudiar la tradición, por supuestísimo, y además dotarla de un profuso conocimiento formal, sistemático, ¿no?, de la música, pero también estar abierto a todas las manifestaciones musicales que como tal suponen una relevancia social ahora y que están precisamente inculcando muchos cambios en las maneras de entender la música o en las maneras de canalizar distintos contextos musicales que conviven con nosotros. Entonces, bueno, esta es mi aportación y es como trabajamos en la etnomusicología. Espero que os haya agradado. Muchas gracias por vuestra atención.